Hola, buenos días. Soy Joaquín Villarreal y junto a mis compañeros Pedro Guerrero, Felipe Veloso y Vicente Aguilera les vamos a hablar sobre los campos magnéticos. Los temas a tratar durante esta presentación son los campos magnéticos, así como la ecuación de Maxwell y Gauss, la fuerza magnética, la ley de Biot-Savart, la permeabilidad magnética, la ley de Ampère, el flujo magnético, la ley de Faraday, como la ley de Lenz, la inductancia y finalizaremos con un ejemplo. Comenzando por los campos magnéticos, estos son campos vectoriales que representan una distribución en el espacio de las fuerzas magnéticas. A diferencia de los campos eléctricos que vimos en el video anterior, es que ellos se originaban por cargas. En cambio, los campos magnéticos se generan a partir de corrientes eléctricas, macroscópicas y microscópicas, así como la de los imanes. En este estudio de los campos magnéticos se basa principalmente en las consecuencias observables de las interacciones magnéticas, como la influencia sobre los materiales magnéticos y las fuerzas ejercidas sobre cargas en movimiento. Como anteriormente mencioné, los imanes tienen dos tipos, ya sean naturales como la Tierra o artificiales, que son los que generalmente encontramos en los mercados o tiendas. Estos generan campos magnéticos que interactúan con el entorno sin necesidad de tener cargas eléctricas libres. Las líneas de campo, como se observan, van de polo norte hacia el polo sur. Si uno intenta dividir este imán para quedarse, digamos, solo con el polo norte, nunca va a poder ser, ya que cada nueva parte va a formar un nuevo imán con dos polos, que sería el polo norte y el polo sur, ya que no existen los monopolos magnéticos. Esta configuración de dipolos es esencial para aplicaciones como generadores eléctricos y motores eléctricos, como lo veremos más adelante. La ley de Gauss para el campo magnético es una de las ecuaciones de Maxwell que indica que el flujo neto del campo magnético a través de una superficie cerrada es cero. Esta ley se expresa matemáticamente como la integral del campo magnético por un diferencial de área. La ley de Gauss para el campo magnético establece que las líneas de campo magnético no tienen principio ni fin. En otras palabras, no existen monopolos magnéticos aislados, cargas magnéticas individuales. En cambio, las líneas de campo magnético son siempre continuas y forman lazos cerrados. Esto implica que, para cualquier superficie cerrada, la cantidad de líneas de campo magnético que entran es igual a la cantidad que sale, resultando en un flujo neto de cero. Por ejemplo, imagínense una esfera o cualquier superficie cerrada alrededor de un imán de barra. El campo magnético sale del polo norte y entra en el polo sur del imán, pero la cantidad de flujo que entra y sale de cualquier superficie cerrada será siempre la misma, haciendo que la integral total del campo magnético a través de la superficie sea cero. Esta ley es fundamental en el estudio del electromagnetismo y subraya una de las diferencias clave entre los campos eléctricos y magnéticos. Mientras que las cargas eléctricas pueden existir de forma aislada, o sea, los monopolos eléctricos, los monopolos magnéticos no existen en la naturaleza, según nuestros conocimientos actuales. La fuerza magnética se refiere a la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una carga en movimiento o sobre un conductor por el cual circula una corriente. Esta fuerza es descrita por la fuerza de Lorentz y hay dos formas principales de expresarla. Está la fuerza sobre una carga de movimiento. Para una carga Q moviéndose a una velocidad v en un campo magnético V, la fuerza magnética F está por F, que es la fuerza magnética, es igual a la Q, que es la carga, por el producto cruz entre la velocidad de la carga por el campo magnético V. Luego tenemos la fuerza sobre un conductor con corriente. Para un segmento de conductor de longitud L que lleva una corriente I en un campo magnético V, la fuerza magnética F está por I, vendría siendo la corriente, por el producto cruz entre L, o sea la longitud de dirección del segmento del conductor, y V, el campo magnético. La ley de Biot-Savart describe el campo magnético generado por una corriente eléctrica en un conductor. Es fundamental para entender cómo se generan los campos magnéticos a partir de corrientes. Bueno, la formulación matemática de esto se expresa de la siguiente manera. V, que es el campo magnético en el punto R, es igual a la permeabilidad del vacío, partido por 4pi, por la integral de la corriente eléctrica por un dl, producto cruz R tongo, partido R al cuadrado. La ley de Biot-Savart nos dice que el campo magnético en un punto debido a una corriente en un elemento infinitesimal del conductor es directamente proporcional a la corriente I, directamente proporcional a la longitud del elemento de corriente de L e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R entre el elemento de corriente y el punto de observación. Cerrada va a ser igual a la corriente encerrada por esta trayectoria por la permeabilidad magnética del vacío. Y es una herramienta muy útil, ya que podemos calcular fácilmente el campo magnético y lo único que se va a necesitar va a ser un loop amperiano
y saber la corriente encerrada. Ya mencionado el flujo magnético, y este consiste en la cantidad de campo magnético que atraviesa por la superficie. Y si el campo magnético es uniforme en toda la superficie, se puede reducir a esta ecuación donde solamente depende el ángulo de inclinación del vector n. Bueno, y la ley de Faraday va a consistir en si tenemos un flujo magnético que va a variar con el tiempo, va a generar un campo eléctrico circulante. Luego de ver la ley de Faraday, nos queda ver qué es la ley de Lenz. A efectos prácticos es solamente un menos que está en la ecuación de la ley de Faraday, pero en realidad no indica mucho más. Nos indica la dirección de la circulación de la corriente inducida, pero usualmente es más conocida como una especie de fuerza de roce magnética. Y esto es porque al generar campo magnético y flujo, este como que genera un campo magnético que se convierte en flujo, que se opone al cambio de flujo que ya se está generando por el movimiento de un imán, por así decirlo. Entonces, si bien nos indica la dirección de la corriente que se está induciendo sobre una bobina, por ejemplo, es más bien conocida o se puede interpretar de una mejor manera al pensarlo como una especie de fuerza de roce, pero en términos de flujo. Luego, la inductancia es básicamente la capacidad que tiene algún dispositivo de almacenar energía. ¿Pero en forma de qué? Por ejemplo, en campos eléctricos teníamos los capacitores, que conservaban energía en manera de campo eléctrico. Bueno, la inductancia nos indica la forma de almacenar energía, pero en forma de campo magnético. Lo cual tiene sentido porque es lo que estamos viendo y observando en este momento. Depende principalmente de dos cosas. Aquí tengo el puntero. Dice, las vueltas, el flujo y la corriente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos más flujo, como se puede ver, como por ejemplo, que tiene que ver con la cantidad de campo magnético que atraviesa una cierta área, podemos almacenar más energía con exactamente la misma corriente. Lo mismo que si agregamos más vueltas a una bobina, por ejemplo. Si tenemos exactamente el mismo flujo, al darle más vueltas a la bobina, podemos lograr más inductancia para poder almacenar mayor energía. Y se puede dividir en dos tipos de inductancia, la mutua y la propia. Partamos con la propia, que es más fácil de entender, que es la propia interacción del campo magnético que el dispositivo tiene para sí mismo. Es decir, por ejemplo, si una bobina tiene un flujo, ese flujo va a afectar a sí mismo. Por lo que uno puede calcular la interacción que tiene ese campo magnético que yo genero, por ejemplo, conmigo mismo. Luego tenemos la inductancia mutua, que tiene que ver con la interacción de dos dispositivos. Por ejemplo, si este lápiz, no se ve mucho, pero si este lápiz está generando algún tipo de campo magnético, puedo ver y está conectado a este otro campo magnético que genera otro de estos lápiz, podemos ver la interacción que tienen los dos campos magnéticos entre ellos mismos. Finalmente, la aplicación del campo magnético por excelencia es bueno, el motor eléctrico. Además, es una forma muy bella de relacionar lo que es el campo eléctrico con el campo magnético, lo que nos dice la ley de Faraday. La ley de Faraday nos indica que si tenemos un imán en un campo eléctrico, podemos ir moviéndolo, por así decirlo, que genera un flujo variante, lo que finalmente genera una corriente. Ahora, ¿qué pasa si ya tenemos la corriente? Podemos generar campo magnético. Es decir, como usar la igualdad, pero al otro lado. Entonces, ¿cómo funciona un motor eléctrico? El motor eléctrico básicamente se le conecta alguna corriente y esta genera un campo magnético que se va a relacionar con los imanes que tenemos al interior de este rotor. El rotor está pensado, está diseñado para que al circular esa corriente, los imanes se vayan girando, vayan básicamente juntándose los polos opuestos y vaya girando ese momento. Entonces, ese movimiento está conectado al eje, que es básicamente la energía mecánica que utilizamos, que es lo que obtenemos. Entonces, en vez de, por ejemplo, un motor normalmente que genera la combustión y genera energía mecánica, utilizamos la ley de Faraday para la energía eléctrica poder convertirla en energía mecánica útil, que es lo que siempre uno busca. Muchas gracias por su atención, y que la fuerza magnética los acompañe. Con ustedes Mr. Maxwell.